adelante es que yo quisiera que ustedes tomaran nota hoy de los puntos que son imprescindibles para llegar a una conclusión satisfactoria en esto de las trompetas. Esa conclusión ustedes la van a tomar con la ayuda del Espíritu Santo, como usted lo dice, y ustedes van a llegar a una conclusión que se ajuste también al concepto, no voy a hablar de la iglesia, sino al concepto y al principio que esta iglesia ha establecido y ha creído para nosotros interpretar cualquier aspecto profético que encontramos en la palabra del Señor. En ese sentido vamos a trabajar sobre eso. Hace poco, en el año 2012, esto de las trompetas siempre ha venido en los últimos años especialmente resonando una y otra vez. Salió esta revista Ministerio en español, esta la imprimió en Sudamérica, pero también usted la puede encontrar en inglés. Para aquellos que quieran estos datos se lo puedo dar, e incluso algunos otros materiales, de tal manera que podamos tener una visión un poco más amplia. Gran parte de lo que es el seminario que voy a presentar está basado en este material, en esta revista. En esta revista hay un tópico, especialmente las 7 trompetas del Apocalipsis, que fue escrito por el pastor Ángel Manuel Rodríguez. ¿Saben quién es el pastor Ángel Manuel Rodríguez? ¿Quién es el pastor Ángel Manuel Rodríguez? Que por cierto tiene un apellido muy bonito. Sé lo mejor que tiene el pastor Ángel Manuel Rodríguez. Sí, un apellido muy bueno, ¿verdad, hermana? El pastor Ángel Manuel Rodríguez fue durante muchos años el director del Biblical Research Institute, el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General. Durante muchos años. Él ha sido teólogo, ha sido pastor, ha sido rector de universidad, recientemente se jubiló con más de 70 años de edad y él ha visto todo el desarrollo de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y él escribió ese artículo que apareció, como le dije, en español y apareció también en inglés. Bienvenido, consuegro. Apareció en español y apareció en inglés. Y ese es un artículo que le ayuda a uno a entender muchas cosas, sobre todo porque él trata de mostrarle a la iglesia y a los ministros la situación, cómo nosotros tenemos que plantearla y cómo está. En el inicio de la cita de ese artículo, él dice lo siguiente, yo quiero que leamos esta declaración que él hace. Un ciclo, vamos a leerlo todo, por favor. Un ciclo de visiones de Apocalipsis que ha resultado ser uno de los más difíciles de interpretar es Apocalipsis 8 al 11. Las 7 trompetas, el lenguaje y las imágenes son complejos y su aplicación a acontecimientos históricos específicos ha resultado en una diversidad de puntos de vista. Ese es el punto, ¿no? Lo explica de una manera clara, tan sencillo como él lo hace, y presenta cuál es la problemática que estamos teniendo nosotros con relación a la profecía de las trompetas. Todos aquí han escuchado de esa profecía, ¿verdad? Levanten la mano los que no han escuchado, porque si no tendríamos que leerla otra vez. Todos los que lo han escuchado, levanten la mano, por favor. ¿Hay algunos que no lo han escuchado? Lili, ¿tú no lo has escuchado? Ah, bueno. Habría que tomarse quizás un tiempito más adelante de leer capítulo 8 en adelante del libro del Apocalipsis, ¿ok? Hasta el capítulo 11 al cierre que termina la 7ª trompeta. Pero luego lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, él dice que de todas las profecías, entonces esa ha sido un poco difícil de entender. ¿Por qué? Vamos a entender aquí lo que él está diciendo. Dice, el lenguaje. ¿Cuál es el primer lugar? El lenguaje. Segundo, ¿qué? Las imágenes, ¿son fáciles o son complejos? Son complejos. Y sobre todo, ese lenguaje, esas imágenes, su aplicación a acontecimientos históricos específicos ha resultado en una diversidad de puntos de vista. Sí, una forma de lenguaje y unas imágenes y un mensaje que resulta difícil de aplicar a lo que es acontecimiento histórico. Ahora, dice más adelante de esa declaración, dice que esto ha traído cierta confusión e incluso desánimo dentro del pueblo adventista. Porque el pueblo adventista dice, oye, ante esta situación de que no hemos podido entender y unificarnos totalmente y han surgido algunas posiciones, algunos se han desanimado
por ver que un libro dice una cosa, otro libro dice otra cosa, alguien dice otra cosa y otro promueve otra cosa. Y si ustedes se meten en internet, hermanos, en internet usted puede encontrar muchas cosas. Yo quiero decir eso. Pero es importante que hay gente que a veces sin ningún tipo de conocimiento escribe por escribir. Pero hay que ir siempre a las fuentes autorizadas, mis amados hermanos. Esto yo no lo conseguí así solamente, no, fui a la fuente, porque usted puede encontrar cualquier página en internet. Y hay páginas en internet que le hablan sin tener basamento, sin tener sustento. Una de las últimas cosas que he estado aprendiendo en esto de internet, en las últimas cosas, hace unos años hacia atrás, que estamos haciendo un estudio, es ver exactamente de dónde usted está sacando la fuente, si hay un editor que vio eso, si hay alguien que lo respalda, porque cualquier persona puede escribir lo que quiere en internet. El punto es si hay otros ojos que vieron eso y que respaldan esa información que se encuentra allí. Eso le da a usted validez. Lo que usted está sacando de internet no es cualquier cosa. Esto, por ejemplo, hay un editor, hay un grupo de consejeros que evalúa esa revista y que dice, bueno, esto es lo que está diciendo el que era el director del Biblical Research Institute de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uno de los ciclos más difíciles de entender es este y que ha causado confusión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Bienvenido. Nos alegra que estés aquí. ¿Tú eres el esposo de Eli? Excelente. Bienvenido, Marvin. Y eso ha causado confusión. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente es todo lo queremos descubrir, todo lo queremos interpretar, todo lo queremos nosotros saber, todo queremos nosotros responder. Si viene una persona de una denominación, de otra iglesia, queremos decirle esto es así, esto es así, esto es así, con la Biblia en la mano y decirle esto así. Pero hay cosas que en esta parte nosotros nos decimos, pero ¿será verdad? ¿Será que puedo yo responderle de la misma manera? Entonces eso causa cierta frustración dentro del pueblo adventista. Pero el pastor dice de una manera muy clara, dice, quizá una de las cosas que deberíamos nosotros llegar ahora es no por qué existe tantas divisiones, sino cómo pudiéramos nosotros llegar a entender esto de una manera unida y cuáles son los principios que nos deben de guiar al llegar a entender lo que debamos a entender. Y yo quiero decirles que al compartir con ustedes estos principios... Antes de que siga. Sí. Algo sobre el internet. Cuando se está estudiando en la universidad, si usted va a buscar fuentes en el internet, se recomienda Google Scholarship, académico. Cuando usted busca esa sección, Google académico, entonces ya la información tiene más peso. Porque viene de gente estudiada al respecto. Pero en la otra sección de Google normal, dice muchas cosas que realmente en la gran mayoría de las veces confunden, porque no tienen buen fundamento. Gracias, pastor. Gracias. Es importante entonces que nosotros, él dice, debemos de nosotros enrumbarnos como adventistas del séptimo día bajo ciertos principios para nosotros interpretar la escritura. Esto es importante, lo que voy a decir, porque, hermanos, yo lo dije esta mañana y lo voy a repetir muchas veces durante esta semana. Vendrán tiempos donde usted necesita usted saber dónde está parado, porque hay personas que pueden decirle a usted algo y usted dice, lo dijo fulano de tal, lo dijo el pastor Orlando Rosales, eso es verdad. O lo dijo fulano de tal. No, usted tiene que estar parado y que si eso tiene bajo los principios y los parámetros sobre los cuales se interpreta y se conoce la palabra del Señor. Hay siempre un trasfondo. Los evangélicos van a interpretar la Biblia de una manera. Los católicos van a interpretar la Biblia de otra forma, pero los adventistas tenemos un sistema, una manera inspirada por el Señor que nos ha llevado hasta este momento que nos ayuda a interpretar la Escritura. Y usted cuando alguien está hablando, usted va a saber si esa persona tiene cierta influencia católica, cierta influencia evangélica o ciertas raíces verdaderamente adventistas. ¿Me hago entender?
Eso lo vamos a estudiar en el día de hoy de manera muy clara. Entonces, el pastor Ángel Manuel Rodríguez dice, para nosotros llegar a una interpretación correcta y poder lograr en algún momento una unificación, necesitamos tener algunos principios importantes. Porque, en primer lugar, aquí en el libro del Apocalipsis encontramos las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, y de alguna forma tenemos unas profecías que de alguna manera se están complementando. Hay 4 métodos de interpretación, hermanos, normalmente. Este es uno de los métodos. Cuando se levantó el protestantismo, yo quiero decirle, cuando se levantó el protestantismo, ¿qué es el protestantismo? El protestantismo fue el movimiento que se levantó, por ejemplo, con Martín Lutero en el año 1517. Por cierto, vamos a cumplir 500 años en el año de 2017. 500 años de la Reforma. 500 años de la Reforma. Eso para nosotros, que venimos de esa raíz, es importante. Son 500 años donde se levantó un hombre, clavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg, diciendo que él no aceptaba la tradición, sino que aceptaba la Escritura, y que la Escritura decía que nosotros no somos salvos por las obras, sino somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te parece eso, Marco? Somos salvos por la fe, solo creyendo en Jesús. Entonces, él clavó esas 95 tesis allí, que usted no necesita hacer sacrificios, ni necesita hacer largas caminatas, ni necesita pagar una gran cantidad de dinero para llegar a tener el favor de Dios. Usted es salvo por la fe. Desde allí comenzó ese movimiento que se apuntaló, se reforzó con la traducción de la Biblia a todos los idiomas. Entonces ahora la Biblia estaba en alemán, la Biblia estaba en inglés, la Biblia comenzó a publicarse. De hecho, fue el primer libro que imprimió la imprenta. Entonces la gente no solamente se conformaba con lo que escuchaba aquí en el púlpito, sino que ahora la gente leía en su propio idioma y podía saber si era verdad o no era verdad. Por eso surgió el movimiento protestante. Eso fue fuerte, eso fue difícil. La Iglesia Católica lo execró, pero nosotros a veces hemos olvidado un poquito esa historia. Entonces, los jesuitas, ¿quiénes dije? Los jesuitas, para cuando comenzó esas interpretaciones de la Escritura, Newton interpretando la Escritura, por ejemplo, ¿han escuchado usted hablar de Newton? Newton fue un sabio, un científico, y él basaba muchas de su vida en la Escritura, y él interpretando la Escritura usaba un método particular, y entonces los jesuitas se levantaron y dijeron, no, para interpretar la Escritura tenemos que usar un método diferente, y entonces de allí surgió el método preterista. ¿Saben qué significa el método preterista? Por ejemplo, Newton decía que en Daniel 7, el cuerno pequeño de Daniel 7, eso específicamente está hablando acerca de la Iglesia Católica. Pero vinieron los jesuitas y para tratar de liberarse de esa interpretación bíblica dijeron, no, eso no está hablando de la Iglesia Católica. Daniel capítulo 7. ¿Usted no ha escuchado de eso, hermano? No ha escuchado de Newton. Einstein. Ok. Ambos. Sí, tenían origen judío. Imagínense ustedes. Entonces, entonces ellos quiero decirles lo siguiente, ellos llegaron y decían, la interpretación que estaba diciendo, esto se cumple con la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, los jesuitas dijeron, no, eso se cumplió en los tiempos pasados, especialmente cuando tomaron a Jerusalén, cuando la conquistaron, cuando vino un emperador y quitó el templo, allí se cumplió eso. Entonces, ¿qué significa el concepto preterista? Que la Escritura y todas las profecías nos hablan de un pasado, se interpretan en el pasado. No se interpretan en el presente, sino interpretan ¿qué? En el pasado solamente. Todas las profecías se interpretan en el pasado. El otro concepto es el futurista, es totalmente contrario. Es decir, ahorita no se está cumpliendo nada, pero todo esto se va a cumplir ¿en cuándo? En el futuro. Así que ese es otro concepto. Eso especialmente ha sido tomado con mucha fuerza por los evangélicos. Los evangélicos, todas las profecías en su mayoría hablan de un futuro. Todo hacia el futuro, todo va hacia el futuro. E incluso esta profecía, tanto católico como evangélico, como por ejemplo el cuerno pequeño, lo ha apuntado hacia el futuro.
solamente hacia el futuro. Así que ellos, cuando hablan de ese pasado y cuando hablan de ese futuro, ellos están diciendo, en otras palabras, la profecía que estamos estudiando ahorita no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver o con un pasado que ocurrió o con un futuro que va a ocurrir. Esos son dos conceptos de interpretaciones. Pero existe un tercer concepto. ¿Cuál es este tercer concepto? Historicista. Este es el concepto que como miembros de la Iglesia Adventista nosotros hemos asumido desde nuestro inicio, desde Guillermo Miller, Elena G. de White. ¿Qué significa este concepto? Que las profecías comienzan en un pasado, siguen a través de la historia, siguen en el presente y van hacia un futuro. En otras palabras, es a través de la historia que se va cumpliendo la profecía. Ese es un concepto historicista. Presente, pasado y futuro. En otras palabras, es a través de la historia. Para nosotros entender la profecía tenemos que mirarla a través de la historia. La profecía nos habla de cumplimientos históricos reales, no cumplimientos imaginarios que van a ocurrir en el futuro, ni cumplimientos aparentes que tuvieron en el pasado, sino cumplimientos históricos que tienen durante el tiempo en la historia del mundo. Contrarrestar. Se llama la contrarreforma. Exactamente, la contrarreforma. Ok, ya usted sabe entonces que hay un concepto. Si usted encuentra a alguien que le está hablando a ustedes de que las profecías que están allí en la Escritura solamente tienen que ver con el pasado, usted ya dice, este tiene una tendencia ¿qué? ¿Tendencia qué? Preterista. Y si la persona dice, todo esto que está aquí se va a cumplir en el futuro, ¿usted qué piensa? ¿Tiene una tendencia qué? Pero si la persona le dice a usted, esto está así y a través de la historia, y esto especifica, ocurrió esta vez en la historia, en el pasado, esto está ocurriendo para el presente o esto para el futuro, ¿esa es una tendencia qué? Usted dice, ese es adventista del séptimo día. Dice, ese es adventista del séptimo día. Hay otro concepto que últimamente ha surgido, hermano, y este es un concepto que es el idealismo. El idealismo es un concepto muy espiritualista de las cosas, muy espiritualista. Es un concepto muy alegórico. Es un concepto que surgió con los griegos de interpretación, alegórico, donde nosotros tomamos entonces parte de las profecías y entonces le damos unas interpretaciones espirituales, pero no históricas, no de hechos reales, sino espirituales. Ese es lo último donde, especialmente en las corrientes evangélicas, ha ocurrido mucho eso, ideales, espiritualistas. La alegoría es, por ejemplo, donde ellos toman una expresión y entonces lo llevan a la parte espiritual, todo a la parte espiritual. Entonces no tiene ningún cumplimiento histórico, ni pasado, ni presente, ni futuro, sino un cumplimiento espiritual. Por ejemplo, ¿qué es la venida de Jesús? Algo espiritual. ¿Cuándo ocurrió la venida de Jesús? Cuando tú entres a una experiencia con el Señor. No sé si me hago entender. Eso es algo espiritual. Nunca va a ocurrir históricamente la venida de Jesús, sino es algo espiritual, algo muy interno, muy profundo, algo que ocurre en tu mente. Entonces, esas son cosas que en este momento las personas están usando para, incluso muchos libros que hoy se venden, tienen mucho de idealismo, mucho de espiritualismo, mucho de misticismo, mucho de alegorismo, mucho de simbolismo. Y las personas dicen, oh sí, qué bueno, esto es lo que significa eso, pero no es lo que significa eso. Cuando usted estudia la profecía, usted tiene que ir bajo un concepto. ¿Cuál es el concepto? Historicista. Historicista. Ahora bien, este pastor Ángel Manuel Rodríguez, él muy claramente dice, para nosotros llegar a entender bien las trompetas o cualquier profecía, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primer principio, tomen nota en eso, hermanos. Primer principio es que las profecías en Daniel o Apocalipsis cubre todo un periodo histórico, porque somos historicistas. No somos ni preteristas ni somos futuristas, somos historicistas. Cubre un periodo histórico desde el tiempo del profeta hasta nuestros días.
En otras palabras, no se quedan solo en el pasado, ni se va solo para el futuro. Cubre un periodo histórico, desde el tiempo del profeta hasta nuestros días, e incluso más. Ese es el primer principio. Ahora, si usted entiende eso, usted va a entender entonces que las profecías, por ejemplo, de las 7 iglesias, cumple ese principio. ¿Cómo nosotros interpretamos las 7 iglesias del Apocalipsis que están en Apocalipsis 3 y 4? Históricamente. Las profecías de la iglesia históricamente dice que entonces comenzó con Éfeso, primeros 100 años de la iglesia, luego Esmirna, segundo 200 años de la historia de la iglesia, Esmirna, luego Pérgamo, siguientes 200 años de la historia de la iglesia, Tiatira, más de 1000 años de la historia de la iglesia, y luego Tiatira, Filadelfia y la Odisea. La Odisea llega a nuestro tiempo, así que comienza con Juan, que estaba allá, y termina con nosotros en nuestro tiempo. Ese es el principio, esa es la manera de interpretación adventista del séptimo día. Comienza con el profeta, llega hasta nuestros tiempos y más. Ahora, si usted va a interpretar, usted puede hacer un sermón, por ejemplo, de Tiatira, y toma de Tiatira, y usted comienza a decir, usted tiene que interpretar y decir, esto se aplicó a un tiempo específico, pero usted puede tomar homiléticamente y hacer unas aplicaciones para otros tiempos y para nuestra vida hoy. Pero la interpretación real es que eso hubo un tiempo cuando eso se cumplió. Entonces puede llegar un intérprete idealista y dice, esto tenemos que tomarlo desde un punto de vista espiritual. Cada una de las iglesias representa, por ejemplo, un momento espiritual en nuestra vida. Ya eso está tomando el punto de vista espiritual, no es un punto de vista profético. Entonces usted dice, un momento, ya aquí hay algo extraño, ya aquí hay algo raro. Este no está siguiendo el principio de interpretación historicista que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, algo importante. El primer principio es que comienza en los tiempos de los profetas y llega hasta nuestros días. Y entonces esto viene un principio importante que es la recapitulación. En el libro de Daniel, por ejemplo, usted encuentra en el capítulo 2 nos habla de los reinos de, perdónenme, pero que algunos están aquí bebecitos que recién bautizados y quizás no saben mucho de eso. Pero yo quiero decirle que a medida que usted vaya escuchando le va a ir quedando en su mente. Y va escuchándolo más y más y después usted lo va a estudiar y lo va a aprender. Así que no se preocupe si en el momento ahorita yo le estoy hablando como chino y no entiende muchas cosas. No se preocupe, después va a entender. Usted anote allí lo que pueda anotar y usted lo va a entender. Por ejemplo, 2 libros que son como gemelos, twin, son Daniel y ¿qué? Y Apocalipsis. En Daniel, por ejemplo, que es profético, usted encuentra, vea el punto. Usted encuentra, capítulo 2 de Daniel, habla de una estatua, ¿se acuerdan? Daniel vio una estatua donde la cabeza era de oro, los pechos y los brazos eran de plata, los vientres y los muslos de bronce, las piernas y los pies. Y ese hombre gigante con esas características representaba la historia desde los tiempos del profeta hasta ¿cuándo? Hasta el fin. Entonces es el concepto historicista. Es el concepto historicista. Ese hombre no estaba ya solamente o no estaba en el futuro. Eso comenzaba Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los 10 reinos y luego la piedra no cortada con mano que cayó en los pies de la imagen. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es capítulo 2. Pero luego viene el capítulo 7. Y el capítulo 7 viene lo mismo, pero ahora con otros símbolos. Y recapitula el capítulo 2. Y luego viene en primer lugar un león. ¿Se acuerdan el león? Y luego del león viene un oso. Un oso. Y luego del oso viene un leopardo. Y luego del leopardo viene una bestia espantosa y terrible. Y luego viene un cuerno pequeño. Y luego entonces vean lo siguiente, es la recapitulación. Siempre en los libros proféticos, tanto Daniel o Apocalipsis, nosotros tenemos el concepto como adventistas que existe una recapitulación. Se da la primera profecía y luego se dan las otras profecías sobre la misma profecía, pero
presentando otros puntos de vista, otros conceptos. Alguien dijo, por ejemplo, yo voy a ponerlo muy fácil, una ilustración para, por ejemplo, mi amigo Marvin. ¿Por qué alguien diría, por qué se escribieron 4 evangelios? Tenemos hoy Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 evangelios tratan de lo mismo, ¿verdad? Tratan de Jesús mientras que estuvo aquí en esta tierra. Bueno, así ocurre también con las profecías. Nos da una profecía, un mensaje, nos da otra profecía con el mismo mensaje, pero de manera distinta, nos da otra profecía con el mismo mensaje, pero de manera distinta, y luego nos da otra profecía con el mismo mensaje, con de manera distinta. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que si yo lo entiendo, lo voy a volver a confirmar después. Y luego lo voy a volver a confirmar. Y voy a entender que lo que Dios me está diciendo es el mensaje de Dios para mí. Entonces, eso es el principio de la recapitulación. Otro principio es, se refiere a un evento y no a eventos, ¿qué dice? Múltiples. Incluso, hoy usted, ¿qué significa eso? Significa que si la cabeza de oro de la imagen de la estatua de Daniel, voy a esa cabeza, simboliza a Babilonia, no puede simbolizar otra cosa. No puede repetirse, solo simboliza Babilonia. Hay algunos ahora intérpretes que dicen, eso simboliza Babilonia y eso puede repetirse en el futuro. Entonces estamos hablando de cumplimientos repetitivos de la profecía. Es decir, si se cumplió una vez, pero ahora se va a cumplir ahora nuevamente en el futuro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la iglesia de Tiatira, vuelvo a decir, nosotros decimos, se cumplió esa fecha. En ese momento no se va a volver a cumplir otra vez, pero hay ahora unas tendencias de interpretación, incluso dentro de la iglesia adventista, bajo la influencia de algunas corrientes, donde algunos ven y dicen, esto se va a volver a cumplir en el futuro. Esto lo vamos a volver otra vez su cumplimiento. Pero no existe tal cosa dentro de la interpretación bíblica de eso. El pastor Ángel Manuel Rodríguez dice, cuando se interpreta una profecía, esto se refiere a un evento y no a múltiples eventos. Esto no es adventista del séptimo día. El que yo diga, esto se interpreta en esta fecha, pero puede tener otro cumplimiento en el futuro. Entonces, no tiene un asidero real. Otro principio, no son juicios a pecadores. Algunos piensan que las trompetas son juicios a pecadores. Pero las trompetas, por eso es que, como tú lo decías, hermano, algunos han llegado a pensar, futuristas, eso va en el futuro. ¿Ve el concepto? Ya esa es una interpretación que tiene un asidero. ¿Cuál es el asidero? Que hay confusión, no se ha entendido, dice. Entonces, como no lo entendemos, decimos, eso va para el futuro. Pero lo sucede es que ya están las 7 trompetas, ya están los 7 sellos, ya están las 7 iglesias, ya están los 7 sellos, ahora las 7 trompetas tienen que ir sobre el mismo camino de los otros. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar para el futuro? Eso sería dejarnos llevar por la marea, por la corriente futurista que dice, eso todavía está en el futuro. Y ya voy a explicarle por qué no está en el futuro. Y que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para entenderlo desde el punto de vista historicista, desde el tiempo de los profetas hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Así que no tiene que ver con juicios. Las trompetas no tiene que ver, no va a decir con los juicios, sino más bien con el anuncio de los juicios que van a caer después sobre la tierra. Con juicio a los pecadores impenitentes, sino juicios que ocurren durante la historia. Juicios que ocurren durante la historia. Otra de las recomendaciones que da el pastor es debemos de estudiar la referencia a tiempo para evaluar si es tiempo profético y para encontrar su cumplimiento histórico. Para encontrar su cumplimiento histórico. Y finalmente estudiar y comprender los antecedentes bíblicos del lenguaje antes de entender su cumplimiento histórico. Ok, en este sentido yo quiero decirles que él presenta este diagrama. Un hermano allá dijo que habían 3 posiciones, miren las que presenta el pastor. Y él dice, existen muchas más de estas, pero yo estoy mostrando algunas de estas. Por ejemplo, aquí está la original que tenía la iglesia adventista hace mucho tiempo, no decir la iglesia adventista, pero por lo menos uno de los de la iglesia adventista que era Uriah Smith, otro que es la posición de Tyle, otro de Naden, otro de Maxwell, que es un libro muy conocido y difundido por la iglesia adventista,
Otra posición del pastor William Chea. El pastor William Chea fue uno de los directores del Biblical Research Institute también, el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista. Otra posición de John Paulin, Hans Rondel Stefanovic, y otra posición de Alberto Treyer. Aquí tenemos, él dice, este siguiente diagrama ilustra de qué manera la aplicación de las trompetas de los precedentes principios de interpretación por consagrados adventistas pueden resultar en una diversidad de puntos de vista respecto al preciso cumplimiento histórico de la profecía. Este diagrama no es exhaustivo, sino ilustrativo. En otras palabras, aquí no están todas las posiciones que se han escrito. Están algunas de las posiciones que se han escrito, pero nosotros tenemos que evaluar estas posiciones basadas en los principios de interpretación que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, él dice, las primeras 4 trompetas no hay ningún problema. La mayoría de los adventistas están de acuerdo en las primeras 4, generalmente en las primeras 4 trompetas. La mayoría están de acuerdo con eso, la mayoría. Aquí, por ejemplo, la mayoría está de acuerdo con eso. Ustedes encuentran, por ejemplo, aquí, ataque a los visigodos con Roma bajo Alarico. Tyler dice que los juicios de Dios sobre Jerusalén. Naden dice que los juicios de Dios sobre Jerusalén. Maxwell dice los juicios de Dios sobre Jerusalén. Chea dice Roma pagana persigue a los cristianos. Luego Paulín dice juicios de Dios sobre Jerusalén. Y Treyer dice ataque de los visigodos contra Roma bajo Alarico. Aquí estos dos tienen la misma posición, estos 4 tienen esta posición y este tiene esta posición diferente. Pero recuerden, están tratando de seguir el principio historicista, buscar un evento en la historia que refleje el cumplimiento de las trompetas. Ajá. Exactamente. Y esa es una de las cosas que estaba mencionando hace poco, y es que las trompetas son acontecimientos históricos que van anunciando lo que viene en el pasado, en el futuro. Exacto. Aunque hay algunas expresiones de la Biblia que quiera la expresión de que quiera al futuro, cometeríamos un riesgo de mandarnos todos al futuro, porque perderíamos este concepto de interpretación. Exactamente, exactamente. Hay unos buenos materiales que nosotros podemos leer, hermanos. Especialmente, últimamente yo he estado estudiando muchísimo esto que tiene que ver con el pastor Alberto Treyer, y él hace un estudio y una evaluación de algunas de estas posiciones que me llama mucho la atención y que sobre todo establece muy bien el principio historicista. De acuerdo a lo que yo veo, me parece mucho este concepto para nosotros ir evaluando lo que son los... de hecho, él ha hecho un estudio profundo con relación a esto de las trompetas. En la segunda trompeta ustedes encuentran ataque a los vándalos, juicio de Dios sobre Roma pagana, juicio de Dios sobre Roma pagana, también siguen los mismos, caída de Roma pagana y caída del Imperio Romano, y sigue igual que Urias Smith, ataque a los unos contra Roma, juicio de Dios contra la potestad, contra lo que profesa Iglesia cristiana, juicio de Dios contra la profesa Iglesia cristiana, apostasía de la Iglesia cristiana, apostasía de la Iglesia cristiana y ataque de los unos contra Roma. En la trompeta número 4 dice caída de Roma del occidente, oscuridad de la Edad Media, 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 surgimiento del secularismo y colapso de Roma occidente y su sistema de adoración. Luego en la quinta y la sexta es que hay algunas dificultades, y ya vamos a ver aquí algo interesante. En la quinta, por ejemplo, dice surgimiento del Islam, 5 meses. Aquí dice surgimiento de progreso del Islam, periodo de 5 meses. Ataque de Satanás a la reforma por medio de la contrarreforma, lo que hablamos hoy. Eso lo piensa Naden, 5 meses, 150 años. Y luego dice oscuridad de la Edad Media, surgimiento del progreso del Islam, 5 meses. Y primer ataque musulmán a Constantinopla, 674, etc. Luego Chea dice cruzada durante la Edad Media, 5 meses. Luego dice Paulín, dice predominio del secularismo, 5 meses, juicio de Dios, son exhaustivos y limitados.
Y luego dice, Treyer dice, surgimiento del Islam contra el cristianismo apóstata, 5 meses, y una ola de expansión islámica. Si ustedes observan, hermano, alguien dijo por aquí, y hay algunos en las últimas corrientes que piensan que la quinta y la sexta están dejándolo para el final del periodo. Algunos piensan que esos 5 meses que están allí, esos 5 meses y ese periodo está para el futuro. Pero si nosotros seguimos el esquema historicista, nosotros tenemos que saber que después de la primera trompeta viene la segunda, y después de la segunda viene la tercera, y después de la tercera viene la cuarta, y después de la cuarta viene la quinta, en el mismo, hasta que llegamos a la sexta, que es el tiempo cuando nosotros nos encontramos viviendo en este momento. No podemos nosotros dejar 4 trompetas en el pasado y decir que ahora faltan todavía la quinta y la sexta, como algunos intérpretes están pensando, como hacer un paréntesis para las trompetas y pasar algunas para el final. No sé cuánto hemos podido captar o hasta este momento, pero yo quisiera sobre todo que quede claro que tenemos que seguir el mismo camino de Apocalipsis 3 y 4, las 7 iglesias. Tenemos que seguir el mismo camino de los 7 sellos. Y ahora estamos en las 7 trompetas. Y que el sistema de interpretación es historicista. Entonces la mayoría está dividido con relación a esto, pero ustedes se dan cuenta que la mayor parte, como teólogos adventistas, siempre de alguna manera están apuntando hacia un mismo periodo. El problema es que no logran identificar con exactitud cuál es el evento al cual está haciendo referencia la trompeta. Ese es el punto, que no logran identificar con exactitud o definir hoy. Cuando miramos detrás de la historia, nosotros decimos, ¿será que ese evento sí fue o no fue? Por ejemplo, hay un evento que habla en la trompeta, en la sexta trompeta, hablan de los 200 millones, prácticamente 200 millones de soldados, y algunos lo van al punto literalista. Y entonces uno de los críticos dicen, cuando hablan de los historicistas, dice, cuando ha habido, por ejemplo, un grupo de soldados, un ejército de soldados de 200 millones, porque van al punto de vista literalista. Pero recuerden, nosotros las profecías no podemos interpretarlas de manera literal, sino son simbólicas. Tenemos que entender su lenguaje, su significado simbólico. Entonces algunos se confunden y entonces dicen, mejor vamos a dejarla para el futuro, vamos a interpretarla y vamos a pensar qué va a ocurrir en el futuro, porque están confundidos con relación a la interpretación. Y eso nosotros no podemos caer en ese sentido. La sexta y la séptima trompeta. La sexta trompeta, dice, es el ministerio, el imperio romano, un día, un mes, un año, 391 años. El imperio otomano, Uriah Smith, Tail también. Naden dice, tiempo de crisis final desde el siglo XVIII hasta la terminación de la prueba. Maxwell dice, el imperio otomano, igual que este. Shea dice, el imperio otomano, la sexta. Pauline Larrondel dice, surgimiento del Babilonia en el fin de la crisis final. Una hora, un día se viene el momento divinamente señalado. Aquí lo está llevando hacia un tiempo diferente. Y luego viene Alberto Treyer y dice, imperio otomano promulgó el edicto de tolerancia. Aquí nosotros tenemos en el capítulo, en la sexta trompeta. Por supuesto, cuando nosotros vamos a la séptima trompeta, ya es el cierre final, la consumación total. Nosotros estamos ya a lo que es el inicio de la séptima trompeta, de acuerdo a la profecía. Recuerden que un principio es, arranca en los tiempos de los profetas y llega hasta nuestros días. Este es un principio que debe estar claro. ¿Por qué las trompetas diferentes a las plagas? Porque es diferente. Hay algunos que han querido pasar las trompetas hacia el futuro basado en una cita del Espíritu de Profecía. Una cita del Espíritu, solo una cita del Espíritu de Profecía. Hay una cita del Espíritu de Profecía, por ejemplo, que habla de los turcos, y hay una cita del Espíritu de Profecía que habla de las trompetas. Nosotros, la mayoría de los teólogos toman esas dos citas con mucho cuidado, porque recuerden lo que dice el Espíritu, la palabra de Dios dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa. Así que nosotros tomamos esa cita, la analizamos, la miramos, pero no podemos nosotros ser concluyentes al final. ¿Por qué? Porque algunos consideran que tanto una cita como la otra cita tienen un contexto particular para nosotros evaluar.
Hay una cita del Espíritu de Profecía que habla de las trompetas, cuando comiencen a sonar las trompetas para el tiempo del fin, y algunos dicen, bueno, que esa está haciendo referencia a Ellen G. White, a que estas trompetas van a sonar en los tiempos del fin, y está haciendo referencia a lo que dice el Apocalipsis, pero no existe otras declaraciones de Ellen G. White. Hay incluso antiguos pastores adventistas que están predicando eso de las trompetas para un futuro, pero eso no tiene fundamento bajo la interpretación historicista de la iglesia adventista del séptimo día. Así que cualquier persona que se siente aquí, lo primero que usted tiene que saber es si es preterista, si es historicista, si es futurista o si es idealista. Y usted lleva a estar firme y seguro de que qué fuente usted está viviendo. Si usted está bebiendo de las fuentes reales, de las cisternas verdaderas, o de fuentes donde estamos siendo influidos por ciertas corrientes evangélicas que están llevándonos a interpretaciones diferentes de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que veamos esta cita del Espíritu de Profecía que está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117, que dice lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 2, dice: algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán ¿en qué? En el futuro. Hay un problema en eso, dice Ellen G. White. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados ¿en qué? Eso lo dijo ella, hay que tener cuidado con eso. Si ya esos acontecimientos se colocaron en el pasado, recuerden, solo tienen un cumplimiento, no pueden tener un doble cumplimiento, a menos que la profecía sea condicional y a menos que la misma Biblia lo dice. Entonces dice, acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Y así es como a causa de estas teorías se debilita la fe de algunas ¿qué? Cuando usted se siente y usted encuentra, dice que algunas personas están comenzando a confundirlo a usted, usted ya comienza a perder la fe. Y por eso es que algunas personas han sentido, dice, ¿qué creímos? ¿Dónde estamos parados? Pero es porque se está haciendo precisamente lo que Ellen G. White advierte que no se debe de hacer. Usted acepta como verdaderos estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantiene su fuerza en su lugar debido a la cadena de los acontecimientos que han convertido al pueblo de Dios en lo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente a medida que hemos avanzando en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios son actualmente verdades sagradas y eternas.